Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer, un honor poder estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy, la palabra de Dios que trae a la audiencia está titulada El termómetro espiritual y su tema, el gozo de nuestra vida en Cristo. Esta palabra será apoyada en una carta que revela la justicia de Dios en sus primeros 4 capítulos. Del capítulo 5 al capítulo 8 nos habla de la creación de una nueva humanidad en el segundo Adán. Este es Jesucristo. Luego, en el versículo 9 al 11, el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, habla sobre la importancia del cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo Israel. Y ya para los versículos del 12 al 16 nos habla sobre la unificación de la iglesia y sus deberes cristianos. Y es allí, sobre los deberes cristianos, en ese capítulo 12, versículo 12, donde vamos a apoyar la palabra que el Señor trae en esta tarde. Y dice la palabra del Señor: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Leyendo este pasaje, viene a mi memoria la biografía del autor del libro El progreso del peregrino, John Bunyan. Este hombre, una vez que conoce a Cristo, comienza a predicarlo fervientemente. Y es a través de su predicación y por su predicación que comienza a ser perseguido hasta el punto de llegar a estar preso en su ciudad natal, Bedford. Es allí donde comienza a escribir estos libros, este del progreso del peregrino y muchos otros que han sido de bendición para cada uno de nosotros y para cada uno de los cristianos. Aquí toca preguntarse qué hubiese pensado John Bunyan si él en ese momento hubiese sabido que sus pruebas y sus tribulaciones iban a ser de beneficio, de edificación, de enseñanza para los cristianos de hoy en día. Asimismo, vemos como el apóstol Pablo es un ejemplo de esto. En 2 de Corintios capítulo 11 vemos cómo él trae un currículo de todas y cada una de sus penalidades. Y allí nos enseña el apóstol Pablo que en medio de la prueba, de las tribulaciones, él se mantuvo gozoso en la esperanza que es Jesucristo. Tuvo sus sufrimientos, tuvo sus tribulaciones, pero fue paciente en ella y fue constante en la oración. Otro héroe de la fe que podemos traer a memoria es Daniel. ¿Qué hubiese pensado Daniel si a saber que esa prueba por la que él tuvo que pasar de ser echado en el pozo de los leones iba a ser de bendición, de edificación para cada uno de los cristianos de estos días? Cada uno de estos hombres que hemos nombrado y muchos otros que seguramente conocemos, podemos estar seguros de aquellos que ya están en la presencia del Señor, que han visto los beneficios de las pruebas y de las tribulaciones y de esos tesoros que construyeron en el reino de los cielos a través de su paciencia, a través de su perseverancia, a través de su fidelidad y a través de la constancia en la oración. Es por eso que en medio de la prueba entonces el cristiano de hoy en día y los cristianos debemos experimentar el gozo y la esperanza que hay en Cristo Jesús. Por ende, los cristianos deben demostrar una fe viva a través del gozo y la esperanza en Cristo, en medio de las dificultades, pero a través de la oración. Es por eso que aquí vemos en la palabra del Señor, en la que acabamos de leer, tres aspectos, 3 principios importantes que el apóstol Pablo nos trae para poder nosotros edificarnos a través de ellos. Y el primer principio que el apóstol Pablo nos trae es la persistencia en el gozo. ¿Y qué es este gozo? ¿De qué gozo el apóstol Pablo me está hablando? Vemos que el Salmo capítulo 16
Versículos del 8 al 10 nos dan una luz para explicar o para darnos un concepto de lo que es este gozo, que nos dice que este gozo no es una felicidad superficial que depende de las circunstancias externas, no es una negación de la realidad del proceso de la tribulación y del dolor que se está viviendo en el momento. El salmista nos expresa: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos cómo el salmista ha entendido que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, que en medio de las tribulaciones, el Señor no dejará que su alma repose en el Seol, ni permitirá que sus santos vean corrupción. Alabado sea el nombre de Cristo. El mismo apóstol Pablo, en el libro de Romanos, también nos da claridad y luz y entendimiento a lo que es la persistencia en el gozo en medio de la tribulación. Dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y vea lo que dice ya aquí a partir del versículo 3 en adelante hasta el versículo 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado el nombre de Cristo. Qué hermosa palabra nos trae el Señor en esta mañana en función de este tema que ha traído para con ustedes y para conmigo. Dios definitivamente es bueno. Entonces nosotros, el gozo que debe tener el cristiano es el gozo que está basado y enfocado en la certeza de la salvación y la vida eterna. Ese mismo gozo, y como lo acaba de decir el apóstol Pablo, que al final está apoyado y dirigido por el Espíritu Santo, el mismo apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, en su capítulo 5, versículo 22, nos muestra que este es un atributo del fruto del Espíritu. Vemos cómo el apóstol dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Vemos como gozo es un atributo del Espíritu que todos y cada uno de los cristianos debemos experimentar. Entonces, este es un gozo que coincide con el dolor, con las tristezas, con las dificultades, con los problemas, con las tribulaciones. Pero es un gozo que está basado en la esperanza de la vida eterna, que es por medio de la fe en Cristo Jesús y en su obra de redentora. Y aquí recuerdo una ilustración de un pastor de edad avanzada, yace convaleciente en una cama, y unos líderes de la iglesia que lo van a visitar, ya este hermano en proceso de recuperación, les dice: Señor, aunque Dios le saque de las puertas de la muerte, nos tememos que estará usted bastante tiempo antes de recuperar su vigor usual y tener la mente bastante clara para poder predicar como antes lo hacía. En lo que el hombre anciano pastor le responde: está usted equivocado, mi amigo. Estas 6 semanas de enfermedad he aprendido más de Dios que por mis estudios y todos mis años en el ministerio.
y espero predicar ahora con su ayuda, no lo que he leído en los libros, sino lo que Él me ha enseñado en la escuela particular de la tribulación. Y así es, mis hermanos, la tribulación es una escuela que el cristiano tiene para crecer en el conocimiento de Jesucristo, para crecer en su palabra, para crecer y llegar a la madurez y a la estatura del varón perfecto que la Biblia nos enseña en sus sagradas escrituras. Y este gozo que está basado en la esperanza, mis amados hermanos, lo podemos ver como el apóstol Pedro en su primera carta, en el versículo 1, capítulo 3 al 4, nos habla de una esperanza que está en Cristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. También no es una esperanza vaga, sino una seguridad anclada en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es una esperanza que está basada en esta promesa que está también no solamente para nuestro presente, sino también para nuestro futuro. Y así nos lo hace saber el mismo apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, que nos enseña: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros que ha de manifestarse. O sea, ninguna prueba, mis amados hermanos, ninguna dificultad, ningún problema que podamos experimentar como seres humanos, como hijos de Dios en esta tierra, se comparará a la gloria que recibiremos o a la gloria que veremos allá arriba en el reino de los cielos cuando se manifieste y estemos alabando a nuestro Dios y Padre nuestro. El libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 4, nos afianza aún más esta certeza de nuestra esperanza en el futuro en Cristo Jesús. Y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, hablando de los hijos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra, mis amados hermanos! La palabra del Señor nos enseña que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Y nos dice su palabra aquí en Apocalipsis 21:4, que allí ya no habrá llanto, que no habrá muerte, que no habrá clamor, ni habrá dolor, porque todas estas cosas ya habrán pasado. Y es allí donde reposa nuestra esperanza. Es allí donde reposa la esperanza del cristiano. Y es por ello, una vez que entendemos lo que es el gozo, y una vez que entendemos por qué nuestro gozo está basado en la esperanza, es que podemos ver y podemos entender por qué debemos ser pacientes en la tribulación, o cómo construir o cómo lograr esa paciencia en medio de la tribulación. Para ello debemos tener muy en cuenta la realidad de la tribulación, que el cristiano va a padecer tribulaciones. Lo acabamos de decir anteriormente. John Bunyan sufrió tribulaciones, Pablo sufrió tribulaciones, Daniel sufrió tribulaciones, nuestro mismo Señor Jesucristo sufrió tribulaciones, y vemos como en el Getsemaní Él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y allí vemos donde el Señor Jesús le decía al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que nuestra esperanza debe estar en que la Biblia nos enseña que hubo hombres y el mismo Señor Jesucristo, que aunque pasaron penalidades, que aunque pasaron tribulaciones, pudieron gozarse en el Señor, pudieron gozarse en lo que el Señor les tenía preparado en el tiempo venidero.
Juan capítulo 16, versículos 33 nos habla también sobre esta realidad de la tribulación. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo acabamos de ver. Nuestro Señor Jesucristo sufrió penalidades, sufrió persecución, sufrió latigazos, murió, dice la palabra que murió con una muerte y muerte de cruz, la peor muerte que había para la época. Pero ahora ese Señor Jesús, que nos dice su palabra, que por ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ese hombre maravilloso y hermoso que dividió la tierra en dos, nos dice: no te preocupes, sí vas a tener aflicciones en el mundo, pero yo estoy contigo y ya yo vencí al mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios es bueno, Dios es maravilloso. En el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículos 22, también vemos esa realidad de la tribulación. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! El libro de Hechos, un libro misionero, donde vemos que los discípulos son esparcidos por la persecución, pero aún en medio de la persecución, aún en medio de los problemas, aún en medio de que muchos de ellos o algunos de ellos ya estaban siendo asesinados por medio de su fe, como era en el caso de Esteban, ellos permanecieron firmes y fieles predicando el evangelio, dándonos un ejemplo y un testimonio de lo que es la madurez de una vida en Cristo, de permanecer gozosos y pacientes en medio de la tribulación y constantes en la oración. Entonces, definitivamente, la tribulación es una parte inevitable de la experiencia cristiana. Y vemos que la misma puede ser de diferentes formas. Entonces, ¿qué significa sufrir para el cristiano y qué significa ser paciente? Pablo nos lo dijo allá en Romanos 5, del 3 al 5, que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el poder de Dios, se ve reflejado en medio de esas tribulaciones. Es allí donde le damos la gloria y la honra a Dios a través del testimonio, a través de lo que Él hace en nuestras vidas. Entonces no es una resignación pasiva, no es que yo estoy enfermo, no es que tengo problemas en el trabajo, no es que tengo problemas en la finanza, no es que tengo problemas con la familia, no es que tengo cualquier tipo de problema y me voy a echar, como dicen por ahí, a morir en una cama o esperar a ver qué pasa. No, es una fe activa, es una paciencia activa en oración. Nos dice el apóstol Pablo y nos enseña en el tercer principio que debe ser a través de la constancia en la oración, a través de la relación en el Señor o en Dios por medio de la oración. Entonces implica una perseverancia y una resistencia. Y quiero aprovechar este momento para hablarle de la historia de un amado hermano, padre de uno de los jóvenes de la iglesia, nuestro hermano Montilla, quien aproximadamente para finales del año 2023 le he detectado un cáncer en el estómago, a tal punto que llega a ser intervenido para extirpar este cáncer. Lamentablemente, durante el año 2024, el cáncer siguió avanzando a tal punto que ya para la fecha del 2 de julio del presente año 2025, nuestro hermano Montilla parte con el Señor. Pero no es esto lo que les quiero traer hoy, y no es la enseñanza que les quiero traer hoy, o que nuestro hermano Montilla nos da a través de su vida, sino que aún en medio de las dificultades, de las pruebas, aún en medio del hermano saber, al igual que el apóstol Pablo, que su tiempo para estar con el Señor ya está llegando, él permanecía firme predicando el evangelio y dándole gloria y Dios al Señor a través de su vida, a tal punto que para la fecha del 18 de junio
me manda un mensaje donde me expresa: mi hermano José, todo es perfecto cuando amanecemos llenos de la presencia de Dios. Definitivamente, nuestro hermano Montilla es un ejemplo de la paciencia en medio de la tribulación. Qué hermoso es poder tener la oportunidad de conocer hermanos como estos héroes de la fe que nos enseñan, nos invitan y nos animan a hacer las cosas de forma correcta, a entender que vamos a pasar por diversas dificultades, pero que no debemos preocuparnos porque nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en una cruz, está con nosotros y Él ya ha pasado por allí y ha vencido, y así nosotros también en el nombre del Señor Jesucristo venceremos. El tercer principio que nos enseña el Señor a través del apóstol Pablo en esta carta a los romanos es la perseverancia en la oración. Entonces esto nos habla de la oración como un vínculo vital. Es lo que nos da, digamos, esa fuerza, es el motor para nuestras vidas y para esos momentos en los que nos encontramos en dificultad. Por eso, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos enseña a través de Dios y a través de Pablo que debemos ser constantes en la oración. Debemos orar sin cesar, en todo tiempo, en cuanto tengamos la oportunidad, venir delante de la presencia del Señor y presentar todas y cada una de las cosas que tengamos en nuestra vida para ponerlas en manos de Él. En medio de la alegría, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la toma de una decisión, el Señor nos enseña en su palabra orar sin cesar. Porque la oración definitivamente entonces es el motor que impulsa la esperanza y la paciencia en medio de la tribulación. Es la fuente de la fortaleza y la dirección en nuestras vidas en estas circunstancias. Fíjate que el mismo Señor Jesús, a través de la parábola de la viuda insistente, nos enseña lo importante de la oración. Él cuenta a sus discípulos que esta viuda va delante de un juez injusto a pedir que le hagan justicia. Este juez no la toma en cuenta al principio, pero es tanta su insistencia que le hace justicia para zafarse de ella. Y esa enseñanza les muestra a los discípulos y a nosotros la importancia de ser perseverantes en la oración. Por eso Mateo capítulo 7, versículo 7 nos enseña en cómo debemos ser esa oración o qué beneficios percibimos a través de la constancia en la oración. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, del versículo 7 hasta el versículo 12, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Bueno, ¡qué gloria a Dios! Entonces, ¿qué significa constantes en la oración? Pedir, buscar y hallar. Tener una disciplina y dependencia en la oración. No rendirse en los tiempos de espera o en los no del Señor. Porque debemos recordar que en la oración tenemos 3 fases importantes. En la oración, cuando pedimos delante del Señor, tenemos la frase de la respuesta positiva del sí del Señor. Tenemos la respuesta negativa del no del Señor, y allí comienzan los problemas. Y tenemos la sala de espera donde el Señor dice: en su momento te concederé aquello que me estás pidiendo. Y aquí también muchos de los cristianos tienen problemas con el Señor.
porque no aceptan los no del Señor o porque no quieren estar en la sala de espera. Y es importante porque en cualquiera que sea la circunstancia, debemos tener la plena seguridad que Dios quiere lo mejor para nosotros, como lo acabamos de leer en el pasaje anterior. Que Dios sabe de qué tenemos necesidad, que Dios sabe lo que nos conviene, que Dios sabe que en qué momento Él va a otorgar aquello por lo que estamos pidiendo. Entonces, la definitiva de esta oración es llevar no solamente las necesidades, no solamente los problemas, no solamente las dudas, no solamente las necesidades, sino que también es llevar delante de Dios nuestras alegrías, nuestras victorias, nuestros triunfos y nuestra gratitud hacia todo lo que ha hecho y nos ha permitido obtener. Aquí quiero apoyar esta constancia en la oración y la importancia de la oración, la importancia de tener una vida de oración, lo que es la fábula del león y del ateo. Cuenta la historia que un ateo que se encontraba en una selva tiene que salir huyendo porque un león estaba persiguiéndolo hambriento. O un león hambriento lo estaba persiguiendo. Este ateo sale corriendo y de repente encuentra un árbol, se trepa al árbol y queda guindado en una rama. En lo que llega al león al árbol y se queda mirando hacia arriba, y al ver al hombre que está guindando en una rama, el león comienza a orar. Y es allí donde aparece un ángel en escena. Y al ateo, cuando ve al ángel, le dice: ¿tú qué haces aquí? Tú bien sabes que yo soy ateo, no creo en Dios, no creo en ti, y yo no he pedido nada. A lo que el ángel le responde: no, es que yo no he venido por ti. Yo he venido por el león que estará orando por los alimentos. Una historia graciosa, ¿verdad? Pero que nos enseña la importancia de la oración y la importancia de que cuando usted pide, si es la voluntad del Señor, hallaremos. Quiero concluir esta palabra con estas preguntas. ¿Permitimos que nuestras circunstancias dicten nuestro gozo, o nuestro gozo está anclado en los fundamentos que es Cristo Jesús? ¿Cómo respondemos cuando golpea la adversidad? ¿Con desesperación o con una fe que persevera? ¿Usted tiene un hábito de oración o tenemos una vida, una relación de oración con el Señor? Y todo esto que hemos hablado del gozo, de la paciencia en medio de la tribulación y de la constancia en la oración, nos enseña que no estamos solos en nuestras luchas, mis amados hermanos, que no estamos solos en nuestra lucha. Dios está con nosotros y nos capacita en todo momento. Es por eso que nos deja esa hermosa palabra que está plasmada en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, un versículo que a mí me ayuda mucho en los momentos de dificultad, que nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mis amados hermanos, que esta palabra pueda llenarlo de aliento, que esta palabra pueda darle la fortaleza necesaria, la entereza y la enseñanza para usted saber que aunque esté en medio de las pruebas, que aunque esté en medio de la tribulación, que aunque esté en medio de los problemas, no está solo. Jesucristo está con usted. Y Él nos dice que no debemos preocuparnos porque ya Él ha vencido al mundo, y eso nos constituye a ustedes y a mí vencedores en el mundo. De mi parte, mis amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo
vayan y lo acompañen en todo momento. Dios los bendiga.